Imaginen, el sol se pone, pero no hay calor. Menos 25 grados. Tu aliento no se convierte en vapor, se convierte en hielo. Se congela dentro de tu boca. Tu lengua se hincha. Y entonces lo sientes, un dolor de muelas. No solo dolor, un pulso que penetra los huesos, que roba el sueño, que hace imposible pensar. Con cada latido, tu mandíbula palpita. Un absceso, infección. Y lo peor de todo es que este dolor es una señal de que tu cuerpo se está apagando lentamente, porque los abscesos dentales se extienden al cerebro. Comienza la septicemia. En 3 días mueres, pero no hay hospitales, no hay antibióticos, no hay farmacias. A tu alrededor solo hay hielo, piedra y silencio. Hollywood te diría que necesitas coraje. Mentira. El coraje no detiene una infección. Se necesita ingeniería analgésica. Se necesita conocimiento bioquímico. Se necesita la capacidad de reconocer las moléculas de ácido salicílico dentro de las plantas. Por ítem, de elegir la raíz correcta. De interpretar el sabor amargo no como una señal de muerte, sino como una medicina. La gente de la edad de hielo lo hizo. No por suerte, sino con un protocolo botánico, destilado, probado y optimizado durante generaciones. Suscríbanse, porque en la era glacial, el conocimiento no es un lujo, es una necesidad metabólica. Imaginen que se lesionan durante una cacería de mamuts o quizás por una simple caída. No importa, la piel se rasga, el tejido muscular queda expuesto y en los primeros 30 segundos, la temperatura del aire alrededor de la herida sube de menos 20 grados a la temperatura de su cuerpo. 37 grados. Esta diferencia de temperatura es una invitación. Un buffet libre para colonias de bacterias. Staphylococcus, Streptococcus, especies de Clostridium se instalan en la herida, porque para ellas este ambiente cálido, húmedo y lleno de proteínas es el paraíso. Para ustedes es una sentencia de muerte, porque cuando comienza la infección su cuerpo se enfrenta a 2 opciones: o aísla completamente esa zona o apaga todo el sistema. Sepsis, shock séptico, fallo multiorgánico. Tiempo promedio, de 48 a 72 horas. ¿Y qué tenemos a mano? Parece que nada, pero en realidad lo tenemos todo. Solo hay que saber dónde mirar. La gente de la edad de hielo miró y vio, porque para ellos la naturaleza no era un paisaje estéril. La naturaleza era un laboratorio químico. Cada planta, un depósito de moléculas. Cada raíz, una medicina potencial. Pero aquí estaba el truco. ¿Qué planta contiene qué molécula? Y más importante aún, ¿qué molécula resuelve qué problema? No había tiempo para responder a estas preguntas. No había lujo para el ensayo y error, porque cuando eliges la planta equivocada, no es que no te cures, mueres más rápido. Envenenamiento, convulsiones, paro respiratorio. Así que el sistema tenía que ser perfecto, y lo era. En el norte de España, en la cueva de El Cidrón, se encontró el cráneo de un neandertal que murió hace 49.000 años. Su mandíbula estaba rota, sus dientes cariados, y dentro de su sarro dental, conservado a nivel microscópico, había ADN de plantas. Aquilea millefolium, milenrama, Matricaria chamomilla, manzanilla. Estas plantas no son nutritivas. 0 calorías, 0 proteínas, 0 carbohidratos. Pero son amargas, muy amargas. En condiciones normales, el sabor amargo es un sistema de alarma. El cuerpo dice: esto es venenoso, escúpelo. Pero este neandertal no escupió, masticó, tragó. Y los científicos se preguntaron ¿por qué? La respuesta se encontró en el análisis químico del sarro. Derivados de azuleno, compuestos de cumarina, agentes antiinflamatorios, sustancias bactericidas. Este hombre se estaba automedicando.
Tenía su propia farmacia en funcionamiento. Dentro de su boca, Nombieu, con el movimiento de masticar, rompía las células de la planta y liberaba los principios activos. Y estas sustancias reventaban las paredes celulares de las bacterias dentro del absceso. Pero, ¿cómo lo sabía? ¿Qué planta es amarga pero cura? ¿Y cuál es amarga pero mata? Aquí es donde entra la genética, el gen TAS2R38. Este gen codifica los receptores de sabor amargo en la lengua. Y los neandertales tenían este gen, pero no basta con tenerlo. Hay que saber usarlo, porque este gen detecta alcaloides/glucósidos y terpenoides en las plantas, y el cerebro interpreta estas señales. ¿Es este amargor un neurotóxico o un asesino de infecciones? Poder hacer esta distinción significa años de observación, significa la muerte de decenas, quizás cientos de personas, porque los primeros intentos siempre terminan en desastre. Alguien come la raíz equivocada, su corazón se detiene, la tribu aprende. La siguiente persona come la raíz correcta, su fiebre baja, la tribu toma nota, pero no hay escritura, no hay papel, no hay sistema de registro. Entonces, ¿cómo se transmite este conocimiento? Este conocimiento costó caro. Lees esto en 8 minutos. Tintú. Ellos lo intentaron durante 8.000 inviernos. Cultura oral. Pero no solo contar historias. Un protocolo de entrenamiento completo. Las mujeres mayores enseñan a los cazadores jóvenes. Esta hoja tiene forma de riñón, bordes de sierra, olor penetrante, sabor amargo pero no quemante. Esta te salvará. Esa hoja es redonda, lisa, olor dulce, sabor ligeramente amargo, esta te matará. Y los niños memorizan. Porque olvidar es morir, recordar es sobrevivir. Por eso el conocimiento de las plantas es más importante que las estrategias de caza. Porque el mamut se escapa. Lo cazas otro día. Pero la infección no se escapa. Ella te caza a ti. Ahora vayamos a otra cueva. Taforalt en Marruecos. Hace 15.000 años. Una tumba. Dentro hay esqueletos humanos. Y alrededor de los esqueletos, colocados de forma densa, hay conos de la planta efedra. Ephedra sinica. Tien Ma Huang. Una planta utilizada durante miles de años en la medicina china. Pero, ¿qué hace aquí en el Paleolítico africano? La respuesta está en su contenido químico. Efedrina. ¿Qué hace esta molécula? 3 cosas. Primero, es un vasoconstrictor. Contrae los vasos sanguíneos. Detiene la hemorragia. Segundo, es un broncodilatador. Abre las vías respiratorias. Permite respirar. Tercero, es antimicrobiano. Mata las bacterias. Ahora piensen, ¿en qué situación se necesitan estos 3 efectos al mismo tiempo? No es trauma, herida grave. Quizás un accidente de caza. Quizás un ataque enemigo. Quizás una complicación en el parto. No importa. El problema es pérdida de sangre, más dificultad respiratoria, más riesgo de infección. Y la efedra resuelve los 3 a la vez. Pero no basta con ponerla en una tumba. Hay que saber usarla. Los conos de efedra son duros. No se pueden masticar. Si se tragan barra, no se digieren. ¿Qué se hace entonces? Se machacan. Con herramientas de piedra barra se convierten los conos en polvo. Y entonces hay 2 opciones. O se inhala. El polvo va directo a los pulmones. El efecto comienza en 30 segundos. O se mezcla con un líquido. Agua, sangre, grasa. No importa. Y se bebe. Llega al estómago. El efecto comienza en 10 o 15 minutos. Pero cuidado. La dosis es crítica. Si das muy poco, no hay efecto. Si das demasiado, el ritmo cardíaco se descontrola. Taquicardia, hipertensión, infarto. Hay que hacer un cálculo. Pero no hay calculadora, no hay balanza. ¿Cuál es tu instrumento de medida? Tus ojos, tus manos, tu experiencia. Sientes la cantidad machacada, el peso en la palma, la textura en las yemas de los dedos, y lo sabes.
Esto es suficiente, más es mortal. ¿Y de dónde aprendiste esto? ¿Quién te enseñó que la dosis de efedrina debe ser de 25 a 50 miligramos? Nadie. Porque el concepto de miligramo no existe. Pero la muerte sí. Y la muerte enseña. En el primer uso, alguien da demasiado. El paciente muere. En el segundo uso, alguien da muy poco. Muere de nuevo. En el tercer uso, alguien encuentra el punto medio. El paciente sobrevive. Y la tribu registra. Esta es la cantidad. Pero ¿cómo lo registra? Aquí es donde entra el ritual. Poner efedra en la tumba no es solo una muestra de respeto. Es una lección, un mensaje para las generaciones futuras. Esta planta es importante. Esta planta salva vidas. No dudes in dein Sire. Pero úsala con cuidado. O la tumba es una herramienta educativa, un libro de texto de botánica, conocimiento transmitido de los muertos a los vivos. Volvamos a El Sidrón. En el sarro dental del mismo Neandertal se encontró algo más. Populus trichocarpa, Temoes álamo. ¿Y qué hay en la corteza de álamo? Salicina, ácido salicílico, el precursor natural de la aspirina. ¿Qué hace esta molécula? Inhibe la síntesis de prostaglandinas. Las prostaglandinas son las moléculas que transmiten las señales de dolor. Cuando se bloquean, el dolor cesa. También es antiinflamatoria. La inflamación se reduce. La hinchazón baja. La fiebre disminuye. La medicina moderna aisló esta molécula en 1897. Bayer la llamó aspirina. Se producen 40.000 toneladas al año en todo el mundo. Pero este neandertal, hace 49.000 años, ya usaba la misma molécula. ¿Cómo? Pelaba la corteza del álamo, enraspaba la capa interna, se la ponía en la boca, la masticaba y la escupía, porque la salicina es amarga, muy amarga, pero cuando el amargor se va, el dolor también se va. Aquí hay un punto crítico. Este neandertal sufría un absceso dental. Los análisis de rayos X lo demuestran. Infección en el hueso de la mandíbula. Hinchazón en el tejido blando. Nivel de dolor / probablemente 8 o 9 sobre 10. ¿Qué sucede con este nivel de dolor? No puedes comer, porque masticar es una tortura. No puedes beber agua, porque tragar duele. No puedes dormir, porque al acostarte, el pulso se acelera, el absceso late. El resultado es un colapso metabólico. La ingesta de calorías se desploma. Comienza la deshidratación. El sistema inmunitario se debilita. Y la infección gana. La sepsis se acerca. El reloj avanza. Pero este hombre mastica corteza de álamo. Y 30 o 45 minutos después, la salicina entra en su torrente sanguíneo. Pasa al líquido cefalorraquídeo. Silencia los receptores de dolor. Y por primera vez en 3 días, aunque no ha comido, el hombre puede comer algo. Puede beber agua. Puede dormir. Y su sistema inmunitario tiene otra oportunidad. Los linfocitos se recuperan. La producción de anticuerpos aumenta. La lucha contra la infección se reanuda. La corteza de álamo no es solo un analgésico, es un extensor de vida, un protocolo de reinicio metabólico. Pero el álamo no es suficiente, porque la infección sigue ahí. Las colonias de bacterias siguen multiplicándose. La salicina calma el dolor, pero no mata la infección. Por eso se necesita otra arma. Y en el sarro dental se encontró una tercera sustancia, Penicillium rubens, un moho que produce penicilina. La medicina moderna descubrió este moho en 1928. Alexander Fleming, por accidente, vio que un cultivo de bacterias en una placa de Petri se había enmohecido y las bacterias habían muerto. Y el mundo cambió. La era de los antibióticos había comenzado. Pero este neandertal, hace 49.000 años, usaba el mismo moho. ¿Cómo lo encontró? Hay 2 posibilidades. Primera posibilidad, observación.
En la naturaleza, sobre madera podrida, en la superficie de frutas mohosas, en tierra húmeda, el penicillium está por todas partes. Y algunos animales, cuando están enfermos, lamen estas sustancias mohosas. Lobos, ciervos, primates, tienen una infección, se recupera, surge un nuevo problema. Su metabolismo se ha acelerado. Su sistema inmunitario está activo. El cuerpo está en modo de reparación y estos procesos consumen una cantidad extraordinaria de energía. No solo el metabolismo en reposo, la cicatrización de heridas, la síntesis de proteínas, la regeneración celular, cada una de estas cosas requiere miles de calorías. Pero a su alrededor hay menos 20 grados, un desierto glacial, y la pregunta es, ¿de dónde van a sacar esa energía? Recolectar plantas no es suficiente. Se necesitan de 4.000 a 5.000 calorías al día. Si las raíces y los frutos no cubren esa cifra, por lo tanto, solo queda una opción: carne, proteína, grasa. Y la única manera de obtenerlas, cazar. Pero cazar no es como recolectar una planta. La planta no huye, el animal sí, incluso ataca, y las presas de la edad de hielo no son pequeñas. Mamut, 6 toneladas, rinoceronte lanudo, 3 toneladas, oso de las cavernas, 500 kilos, todos mucho más fuertes que ustedes, todos mucho más rápidos que ustedes, todos potencialmente letales. Entonces, ¿cómo se caza? ¿Con fuerza bruta? Imposible. ¿A solas? Un suicidio. ¿Qué hacen entonces? Crean un sistema, usan la física, apuntan a las debilidades biológicas, aplican ingeniería de trampas. Y lo más importante, se coordinan. Porque la caza de un mamut no es un logro individual, es una operación colectiva. O un solo error de cálculo significa la muerte de todo el equipo. Pero la ejecución correcta significa calorías suficientes para un mes. Significa supervivencia. Significa la continuación de la especie. ¿Cómo matas a una bestia de 4 toneladas en la edad de hielo, con solo armas de piedra y hueso? La respuesta reside en el cálculo termodinámico y en el análisis de vulnerabilidades biomecánicas. En el próximo video, lo verán. Resolveremos las matemáticas de la caza del mamut. Analizaremos las estrategias de emboscada. Y entenderán que esas lanzas no se arrojaban al azar. Se lanzaban con cálculo. Suscríbanse, porque en la era glacial el conocimiento no es poder, es una necesidad metabólica.